Bueno, el tema que vamos a exponer el día de hoy tiene que ver con posturas correctas e iluminación en el área de estudio, ¿no? Por un curso de gestión y somos en total 9 participantes. Siguiente. Ya. Siguiente, no, porfa. Ya dando una pequeña breve introducción, se sabe que la prevención de riesgos laborales y físicos depende en gran medida del equipamiento que se utilice y tiene que cumplir con la medida ergonómica para disminuir en buena parte las molestias de tipo postural o de falta de iluminación. Como dato tenemos y sabemos que estar sentado por tiempo indefinido es más dañino ¿no? La circulación sanguínea, especialmente de las piernas, ¿no? Por otra parte, tenemos que la iluminación fundamentalmente es el acondicionamiento ergonómico del trabajo. Si bien el ser humano tiene en gran capacidad para adaptarse a las diferentes calidades lumínicas, una deficiencia en la misma puede producir un aumento de la fatiga visual, una reducción en el rendimiento, un incremento en los errores y en ocasiones incluso hasta accidentes. Por lo tanto, en esta exposición lo que se pretende es dar a conocer, ¿no?, los conceptos básicos para poder identificar, evaluar y adaptar posturas y también con referencia a la iluminación adecuadas en función de las exigencias de las tareas que tiene cada uno, ¿no? Siguiente. Siguiendo con la exposición, ¿qué es ergonomía? Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre trabajador, máquina y ambiente. Esto nos define lo que es la resolución ministerial 375-2008, que lleva por título Norma Básica de Ergonomía. Lo que nos indica es que se busca la armonía, la interacción entre el trabajador, la máquina y el entorno de la persona. A las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Esto quiere decir que tenemos que diseñar un puesto de trabajo de acuerdo a las capacidades y limitaciones del trabajador. Aquí en el Perú sucede al revés. Primero diseñamos y luego buscamos al trabajador. Y todo esto es con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y así incrementar el rendimiento. Siguiente. Como nombré, la norma, la resolución ministerial 375-2008-TR, en el título 4 que lleva por posicionamiento postural en los puestos de trabajo, nos va a dar estándares o recomendaciones para tareas que se realizan en posición parada como sentada. En nuestro caso, vamos a optar por dar recomendaciones para tareas que se realizan en posición sentada. Como una recomendación tenemos que el mobiliario de preferencia tienen que ser regulables en altura, ¿no? Con tal que la persona se sienta cómoda. El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las medidas antropométricas, como la contextura. El tiempo efectivo de la entrada de datos en computadoras no debe exceder de 5 horas. Y cuando hay actividades de la entrada de datos, tiene que haber un mínimo de pausa de 10 minutos de descanso por cada 50 minutos de trabajo. También se tiene que incentivar lo que son ejercicios de estiramiento mientras se va haciendo lo que es la tarea, ¿no?, en el ambiente laboral. Además, se puede agregar algunas recomendaciones más, por ejemplo, en este contexto del COVID, como las clases son semipresenciales, la mitad de la parte de los estudios se lleva al frente de una pantalla. Entonces, una recomendación que nos da la legislación es que la pantalla debe ser ubicada con la parte superior de la pantalla debe estar a la misma altura que los ojos, porque es óptimo hacia abajo que mirar hacia abajo. También una importante recomendación que nos da es que el teclado debe ser independiente y el mouse, o sea, el ratón, tiene que estar en la misma altura del teclado. Siguiente.
Ergonomía en la institución educativa. Hoy en día, el estudio de la ergonomía es algo totalmente necesario para cualquier tipo de actividad, como por ejemplo la actividad de atender en clase y mucho más cuando se utiliza el ordenador. La enfermedad por COVID-19, aparte de tener muchas muertes por sí misma, trajo también enfermedades como diabetes, entre otros problemas como los ergonómicos, en los que prevalecen el dolor de la espalda, cuello, cintura, hombros, piernas, y en cuanto a las molestias visuales más frecuentes como el ardor, picazón, sensación del ojo seco, cansancio de vista y lagrimeo. Siguiente. Ahora vamos a mencionar algunas causas de la ergonomía en la institución educativa que pueden aquejarnos en las manos, en el cuello, en los ojos, en los hombros, en la espalda y piernas. Vamos a mencionar a los tres que son más frecuentes, que es en el caso en el cuello, que se da por distintos motivos, como por ejemplo la barbilla hacia arriba por motivo de que tal vez el monitor está puesto muy alto, o la espalda encorvada, la base del cuello muy inclinado, o el movimiento del cuello frecuentemente, ¿no? En esta es sentarse muy cerca al monitor o el monitor se sitúa por encima de los niveles recomendados, irritación en los ojos por el brillo y el reflejo de la pantalla, la sequedad en los ojos producto de las horas largas y sin descanso. En cuanto a la espalda, puede ser la mala postura y los asientos inapropiados. Riesgos ergonómicos de trabajo de oficina en el contexto de la virtualidad. Dado que ahora los trabajadores de las instituciones educativas, que vienen a ser los docentes, así como también los estudiantes, se ven en la necesidad de trabajar remotamente, que justamente se ocupan de muchas horas, estando sentados en un área específica, tanto para dictar y recibir las clases respectivamente. Entonces, estos riesgos se van a ver afectados por algunos factores, ellos los factores de diseño de mobiliarios, como son la mesa, la silla y la pantalla de visualización de datos, así como también factores ambientales como la iluminación y el ruido. La iluminación que va a ser explicada más adelante. Siguiente, por favor. Dentro de estos riesgos ergonómicos relacionados a trabajos de oficina, que finalmente es lo que realizan los docentes y nosotros también los estudiantes, encontramos, por ejemplo, los riesgos relacionados con la carga postural, relacionados con condiciones ambientales y los riesgos relacionados con los aspectos psicosociales. Específicamente hablando de los riesgos de carga postural, podemos ver que hay algunas características que va a tener este tipo de trabajo, como por ejemplo es la movilidad restringida. Muchas veces por el espacio, que es muy reducido, uno no puede moverse de su sitio, ¿no? También por algunas posturas inadecuadas. Ahora, existen elementos que van a hacer aumentar este nivel de riesgo, como por ejemplo, como mencionaba, el espacio del entorno, de repente la silla, el diseño de la silla, ¿no? La mesa de trabajo y la ubicación del ordenador. Si es que el ordenador está de manera al frente de uno o está un poco inclinado, ¿no? Además, esto nos puede ocasionar algunos daños, como por ejemplo podemos ver que ocasiona la incomodidad, molestias y lesiones musculares y trastornos circulatorios por estar mucho tiempo sentados, ¿no? Y mucho peor cuando uno se encuentra en una postura inadecuada. Siguiente. Ahora, una correcta selección del equipamiento que se compra, ¿no? En el caso de mobiliarios, y estos cumpliendo los requisitos mínimos de calidad ergonómica, ¿no? Va a permitir prevenir justamente en parte las molestias de tipo postural, ¿no? Tan frecuente que se dan en las oficinas. Por ejemplo, cuando uno adopta malas posturas, por ejemplo, los dolores asociados al cuello, puede ser por la mala colocación del monitor, del CPU y demás.
¿Qué más? Por ejemplo, los dolores que puedan ocasionarse en el hombro, puede ser porque la mesa está muy alta o muy... Además de cuando no se puede apoyar los brazos al teclado. Otro, los dolores asociados a la espalda, puede ser justamente por la silla, ¿no? Que es inadecuada o está mal ajustada, de repente está muy alto o muy bajo. De igual manera, respecto a malas posturas en la mano y la muñeca, puede ocasionar o puede ser posible, dado que la mesa es muy alta o el teclado está mal diseñado. Además, también se tiene que los riesgos se debe a que se mantiene siempre una misma postura. Uno de ellos también puede ser la poca movilidad, debido a que la mesa es pequeña o falta espacio para poder moverse, y también por las pocas pausas, ¿no? Debido a que el trabajo es intensivo y se requiere estar ahí por prolongadas horas. Ahora, si queremos evitar la aparición de estos problemas musculoesqueléticos, por el mal uso de los que componen nuestro trabajo, ¿no? Debemos tener algunos detalles, como cuál debería ser el entorno de trabajo, cuál debería ser la silla de trabajo adecuada, la mesa, cuáles deberían ser sus diseños, ¿no? Y además de la situación del equipo informático. Siguiente. Ok, buenas tardes con todos. Yo voy a hablar acerca de cómo evitar problemas musculoesqueléticos. El primero, debemos considerar, tal como lo mencionó mi compañero, el entorno de trabajo. Pensemos, ¿acaso, por ejemplo, en el entorno donde yo me encuentro tal vez estudiando, laborando, me permite moverme o simplemente estar en una posición totalmente rígida? Entonces, debemos considerar lo siguiente, que el entorno debe facilitar los movimientos y cambios de postura, ¿correcto? Y adicionalmente que detrás de la mesa debe quedar un espacio de 115 centímetros como mínimo, obvio, como mínimo. No es que así necesariamente tiene que ser, sino también puede ser un poco más de distancia, dependiendo también, puede ser el tamaño también de los pies, si esta persona es mucho más alta. Y bueno, también la superficie libre al menos de 2 metros cuadrados para poder moverse con la silla. Acá tenemos, por ejemplo, algunas imágenes de altura satisfactoria. Más o menos, por ejemplo, abajo de precisión, acá será entre unos 0,9 metros, que serían 900 centímetros aproximado, el mínimo. Para trabajo de mecanografía debe ser entre 680 centímetros y para trabajo de lectura-escritura debe ser entre 740 centímetros a más. Ahora, cuando hablamos también de lo que es un alcance óptimo, debemos saber hasta cuánto puede alcanzar mi brazo en una mesa, por ejemplo. En el caso de los hombres, lo mínimo que debe ser es de 68 centímetros. Por otra parte, las mujeres serían unos 55 centímetros. Ahora, cuando hablamos del área de trabajo sobre una mesa, hablamos de 77 centímetros para hombre y para mujeres 35 centímetros. Tenemos posteriormente lo que es el espacio reservado. Y acá sí me voy a detener en que se trata el espacio reservado. Ese es el espacio que uno necesita para colocar sus piernas. Y al menos 75 debe ser de 75 centímetros de ancho por 65 centímetros de largo. Como mínimo, obviamente puede aumentar según, como mencioné previamente, el tamaño de las piernas a la altura de la persona. Es la silla de trabajo. La forma en que se encuentra la silla, el respaldo, los elementos de regulación y otros tipos de complementos en el diseño de garantizar el confort de los trabajadores. En primer lugar tenemos la parte del asiento. Debe ser estable, libre de movimientos, puede ser de forma cuadrangular y ojo, las esquinas sí deben ser redondeadas para mayor confort. Esta debe ser de altura regulable, dependiendo obviamente a la persona. Ya hemos dicho de que en esto depende tanto altura, peso y todos esos factores físicos. Y el borde delantero debe ser curvado. Creo que un ejemplo muy común de esto, muchos conocerán lo que son una silla gamer, ¿ya?
Por otra parte tenemos lo que es el respaldo, donde ponemos nuestra columna. La altura mínima a la parte media de la espalda, ahí es donde debe llegar. Ahora, cuando hablamos vamos a usar el rendidor, debe ser un poco más alto, debe ser reclinable y también se puede regular. Así como también debe permitir el intercambio de calor. Tenemos los elementos de regulación. Deben ser simples en cuanto a lo que es manejo y también accesible estando sentado. Es decir, no me voy a parar exclusivamente para regular mi silla, no, sino que debe estar. Y bueno, obviamente la persona que lo maneja debe tener información. Adicionalmente tenemos los complementos. Los reposabrazos deben ser 6 centímetros. Ojo, es mínimo. De ancho y estar formadas por un material que no sea rígido. Ahora, en el caso, por ejemplo, si tú regulas tu asiento y aún así el piso, o sea, tus pies no llegan a chocar el piso como a mí me suele suceder, por ejemplo, se recomienda usar un reposapiés. Y respecto a las ruedas, para garantizar la estabilidad, así como la posibilidad de girar, debe poseer mínimo 5 brazos de apoyo en el suelo y debe tener una base de apoyo con un diámetro mayor a 50 centímetros. La tercera que vamos a hablar es acerca de la silla de trabajo. Una mesa adecuada, claro, puede impedir molestias en el cuello y hombros. El tablero debe tener las dimensiones para poder distribuir completamente elementos de trabajo, especialmente evitando posturas con torsión de tronco o giros de cabeza. Aparte de la silla de trabajo, también adicionamos acá la mesa. Y acá algunas dimensiones. Por ejemplo, el tablero debe ser mínimo 160 centímetros de ancho por 90 centímetros de profundidad, siendo recomendable de 180 por 180. Si la altura es fija, esta será de aproximadamente 700 centímetros. Si esta es regulable, la amplitud de regulación estará entre 680 y 700 centímetros. El espesor no debe ser mayor de 30 centímetros. Adicionalmente, los complementos, como por ejemplo los planos auxiliares, como son para reuniones, oficinas de trabajo muy variados, se aprovecha para mejorar el espacio. Ahora, tenemos también lo que son bloques de cajones y archivadores. Es ahí donde metes tus documentos. Ya. Se adaptan mejor al espacio disponible y deben tener dispositivos antivuelco. También tenemos lo que es un atriz para colocar documentos y este tiene que ser estable y regular y de manera que se reduzcan al mínimo movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. Y finalmente tenemos la situación del equipo informático, es decir, la laptop, la computadora. Empecemos por la pantalla. La altura correcta del monitor será aquella en que su borde superior esté a la altura de los ojos. Es decir, la mirada debe ser al frente. Sin embargo, al momento en que tú bajas tu mirada, lo que debes bajarla es de 60 grados, trazadas en horizontal, tal como se menciona acá. Por otra parte, también tenemos el ratón. Este debe adaptarse a la curva de la mano. Ahora que han salido los nuevos mouse o ratón ergonómicos. El ratón obviamente debe tener una forma que permita su uso de forma cómoda, tanto para diestros como para zurdos. Ahora usualmente hay más zurdos según estadística. Y debe resultar su movimiento mucho más fácil a la superficie en donde se encuentra. Finalmente, los programas informáticos. Obviamente deben estar adaptados a las tareas para que estas sean desarrolladas efectivamente y tienen que ser fáciles de usar, así como no deberá utilizarse ningún elemento de control sin que los trabajadores hayan sido informados. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la iluminación. Siguiente, por favor. Primero tenemos que tener en claro qué es la luz. La luz es una forma particular y concreta de energía que se desplaza o propaga, pero no a través de un conductor, sino medio de radiaciones, es decir, de perturbaciones periódicas del estado electromagnético del espacio. A esta se le conoce como energía radiante. Entonces, podemos definir a la luz como una radiación electromagnética captada por el ojo humano normal.
vemos un cuadro abajo en donde hablamos sobre el espectro visible por el hombre, o sea, lo que puede ver el hombre, la luz. Siguiente, por favor. También debemos saber acerca de qué es la iluminancia. La iluminancia, también conocida como nivel de iluminación, que es la cantidad de luz por el área de la superficie a la que llega dicha luz. La cantidad de luz sobre una tarea específica o plano de trabajo determina la visibilidad de la tarea, pues afecta tanto a la agudeza visual, a la sensibilidad y a la eficiencia o eficacia de enfoque sobre tareas a diferentes distancias. Por tanto, ahora vamos a hablar acerca de iluminación en un puesto de trabajo. En este caso, no solamente del puesto de trabajo, sino también de los alumnos, tanto que ellos están expuestos a la iluminación y tanto profesores dentro del centro educativo particular. Un aspecto importante a tener en cuenta en el trabajo es la iluminación, ya que no solo afecta nuestra visión y puede perjudicar nuestro trabajo, sino también nuestro estado de ánimo. Debemos tener en cuenta los riesgos a los que se exponen los trabajadores por una mala o deficiente iluminación. Las medidas preventivas de iluminación que pueden primar en nuestro trabajo. Por tanto, entonces, una correcta iluminación es esencial para ver sin dificultades las tareas que se realizan en un puesto. Y también en las zonas de paso, las vías de circulación, escaleras y los pasillos. Si la iluminación es deficiente, va a aumentar la posibilidad de que los trabajadores cometan fallos y en consecuencia puedan producirse accidentes. Siguiente. Bueno, se hablará sobre la iluminación en la institución pública. Bueno, se logra observar una foto donde se están colocando sillas y muchas veces se utiliza la iluminación natural. Pero se sabe que la iluminación natural no está todo el día, pues, y por eso necesitamos focos fluorescentes. Ya, y vi esto en Perú, solo te dicen lo mínimo que se debe hacer. No hay un máximo de luz, pero como en comunidad de medida que es lux. Bueno, para las áreas de servicios al personal, como pueden ser oficinas o despachos, está en un mínimo de 200 lux. Ya, pero recomendable que para este alumbrado general sean de 300 a 1000, en el auditorio sería 50 a 1000, de pizarra sería de 300 a 700 y sala de conferencia de 200 a 1000. Siguiente. Bueno, los efectos del exceso de iluminación que ahora se está pasando por lo que es las clases virtuales, tenemos lo que son los trastornos visuales. Tenemos los trastornos ópticos, los oculares y los visuales. Bueno, para el primer caso se tiene como consecuencia, ¿no?, dolor e inflamación de los párpados, que es la fotofobia, ¿no? Que la visión no está, como que no, no quiere estar bien a la luz, ¿no? Y eso es la pesadez ocular. Bueno, en cuanto a oculares, tenemos lo que es la irritación, o lagrimeo, ¿no? Enrojecimiento también, la sensación de un cuerpo extraño, ¿no? Como que en la vista. También tenemos lo que es el visual. Se inicia ya por el emborronamiento, ¿no?, de las imágenes al mirar de cerca, ¿no? Así como también la visión se enmascara a lejos y se pone doble, ¿no? Siguiente. Bueno, también otro de las consecuencias que comúnmente es las cefalgias, ¿no? Se da por la sobrecarga, ¿no?, de los músculos que intervienen en el foco, pues, y esto puede causar dolores de cabeza, ¿no? Y también se diferencia por en los diferentes puntos en que se pueda producir el dolor. Por ejemplo, tenemos la sinusitis, que es el dolor detrás del hueso
o bajo la ceja, ¿no? O pómulos. También tenemos la cefalea en racimos, que es el dolor que se encuentra alrededor de un solo ojo, ¿no? Y también que es se siente en la parte frontal de la cabeza, es como si fuera una migraña. Y en lo que es migraña, netamente, tiene por efecto el dolor, ¿no? En una parte del lado, sea izquierdo o derecho. Y así como también las náuseas y también cambios visuales, ¿no? Que son algunos Y en cuanto a la fatiga, que es respuesta normal, también se dice, importante, ¿no? Y se da por la falta de iluminación, ¿no? Acompañada de un esfuerzo, ¿no? Cuando buena iluminación, ya pues se trata de esforzar la vista para poder ver mejor, ¿no? Y eso es lo que genera estrés y también produce la falta de sueño, ¿no? Y esto también puede ser un signo no específico, ¿no? De un trastorno psicológico y asimismo que pueda ser algo grave a largo plazo. Siguiente, por favor. Dentro de las medidas de control, también tenemos que tener en cuenta lo que es el nivel mínimo de iluminación en el caso de las pantallas de visualización de datos. Tales como las exigencias visuales pueden ser altas y muy altas y van a ir en el rango de 500 a 1000 luxes. Bueno, acá en lo que son las imágenes se puede observar en la parte inferior la situación de las luminarias en función del ángulo de visión. Que así nos dicen que estas luminarias deben ser colocadas de forma que el ángulo de visión sea superior a 30 grados respecto a la visión horizontal. Y bueno, en la parte de acá arriba nos enseñan lo que es la situación de las luminarias en relación con el ángulo de reflexión de la superficie de trabajo. En la primera parte, bueno, el primer dibujo dice la disposición la luz reflejada coincide con la línea de visión. Y en la segunda parte, la disposición correcta de las luminarias a la luz reflejada no coincide con lo que es la línea de visión. Un poco para entender esto es, no sé si ustedes en su cuarto, a veces uno coloca una mesa por el lugar que se vea más bonito, pero en realidad nosotros debemos ir de acuerdo a la luminaria para que nosotros no tengamos el problema de lo que es o los riesgos y que se van a generar de acuerdo de lo que es la luminaria. Bueno, y por último, también nos dicen que la luminaria debe realizarse de forma que la reflexión sobre la superficie de trabajo no coincida con el ángulo de visión de, en este caso, los estudiantes que estamos brindando la charla. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de otras medidas de control está lo que son la distribución de los niveles de iluminación. Estos deben ser lo más uniformes posibles. O sea, no dentro de tu estudio, bueno, del lugar de estudio donde tú colocas tu pantalla de visualización de datos, debe ser uniforme, no una luz en un costado que solamente apunte ahí, sino de manera uniforme. Así también nosotros debemos evitar lo que son los deslumbramientos directos, producidas por luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. Y en el caso que ya no se puede evitar, también podemos controlarlo, ya sea mediante localización adecuada, o sea, girando la pantalla, inclinando la pantalla, ajustando la altura de la pantalla o reubicando a la pantalla, en este caso sería una de sus computadoras. Y también podemos hacerlo mediante el diseño del equipo, donde puede ser pantallas con contraste positivo, protectores antirreflejos, pantallas con viseras, pantallas planas, o también al último actuando sobre la iluminación, ya sea rediseñando la iluminación o cambiando la posición de las luminarias. Bueno, asimismo, también tenemos lo que en una medida de control son los colores, ya que esto va a tener un efecto psicológico sobre, bueno, ahora los estudiantes. Nos dice, por ejemplo, que el color azul te va a dar una sensación de lejanía, y bueno, también como que un poco vas a sentir como frío, y el efecto psíquico sería que es un relajante con lentitud, y así especifica para todos los colores más. Y bueno, destacar de acá que los colores van a ser para zonas en que la estancia de los trabajadores sea corto. Y por último, si uno quiere realizar una tarea con una gran concentración, vamos a elegir entre colores claros y neutros. Bueno, eso sería todo. Gracias.